El tema que me trae a mí a colación, ¿ya me ven? ¿Se ve la pantalla? Un momento, porque tengo un compartir sonido aquí. Listo. Entonces, voy a hablarles de un tema que nos trae y que nos... Cuando fui invitado a hacer esta presentación, la verdad es que lo acepté inmediatamente por el hecho de esa campaña que viene desarrollando Diego, Orlando y toda la gente de Eco House, donde irrigan, digamos, cuidado por el planeta. Entonces, yo voy a dividir en 8 temas, que es, primero, el problema del cáncer. Un momento. ¿No pasa? Un momento. Las cifras del cáncer son unas cifras que si uno le pone mucha atención, asusta. 8.8 millones de muertes ocurridas en el 2015 se atribuyen al cáncer. Casi una de cada 6 defunciones de las que suceden actualmente antes del coronavirus estaban dadas por esta enfermedad. 1.16 billones, una cifra que uno no se la imagina, que supera el presupuesto de una gran cantidad de países, es la estimación del costo total atribuible a esta enfermedad en el 2010. Y una de las cosas que horroriza es el hecho de que a pesar que muchos cánceres se pueden prevenir, no se toman las medidas adecuadas. ¿Por qué se produce? Es un tema el cual se producen mutaciones a nivel de la célula. El cáncer no es una sola enfermedad, son 200 enfermedades distintas, o sea, no se parece nada a un hepatocarcinoma, que es el cáncer de hígado, a un tumor cerebral. No se parece absolutamente nada. Lo único concluyente es que es mortal. El cáncer aparece cuando una célula cambia, o sea, y se divide sin control. Este tipo de células lo que hacen es reproducirse y reproducirse y no mueren como muere una célula normal. ¿Por qué? Porque nuestras células se reproducen frecuentemente para reemplazar las células que mueren. Desafortunadamente, la célula tumoral entra en un proceso que se llama, no entra en un proceso que se llama apoptosis, que es la muerte celular programada. Cuando una célula se reproduce, va a morir. La célula tumoral tiende a ser inmortal. Y eso es lo que dificulta la lucha de nosotros contra este tipo de enfermedad. Y desafortunadamente, por desconocimiento, por falta de atención, la mayoría de los diagnósticos de cáncer se hacen desafortunadamente en estadios avanzados o estadios metastásicos cuando se disemina por la sangre. Entonces, para entrar a ver cómo se produce la división celular y de ahí a una célula tumoral, me encanta esta diapositiva porque muestra cómo las células en su reproducción normal, algunas se produce una mutación, esta mutación sobrevive a los controles que ejerce nuestras enzimas, que hacen que de alguna forma, cuando una base pública no se pega a la que debe pegarse, esas mismas enzimas se encargan de bloquear. Afortunadamente también muchas de estas mutaciones son incompatibles con la vida de la célula y además cuando esa célula escapa a esos dos controles previos, ocurre que nuestro sistema inmune puede en muchas ocasiones controlar esa célula tumoral para que no se reproduzca. Nosotros producimos millones de células diarias, pero millones, para reemplazar las que mueren. Y desafortunadamente cuando se produce una mutación y esa mutación escapa, se reproduce con mucha más rapidez que la célula normal. Les voy a mostrar un video corto de una persona que tal vez es uno de los presentadores que más me influyó en la vida. Se llama Carl Sagan. Él me hizo aprender del universo, pero no solo aprender del universo, sino amar nuestro planeta como único sitio de vida
ese punto azul pálido que es llamado. Estas intrincadas hebras en espiral son los ácidos nucleicos, ADN. Todo lo que se necesita saber sobre cómo hacer un ser humano está codificado en el lenguaje de la vida, en la molécula del ADN. Esta es la hélice doble del ADN, una máquina con cientos de miles de millones de partes móviles llamadas átomos. Hay tantos átomos en una molécula de ADN como estrellas en una galaxia típica. La secuencia de los nucleótidos, brillantemente coloreados aquí, es todo lo que se transmite de generación en generación. Cambien el orden de los nucleótidos y cambiarán las instrucciones genéticas. El ADN debe duplicarse con extrema fidelidad. La reproducción de una molécula de ADN empieza al separarse las dos hélices. Esto se logra con la ayuda de una enzima que las retuerce. Como una herramienta de precisión, esta enzima, en color azul, rompe los lazos químicos que conectan a los nucleótidos y une las dos hélices del ADN. La enzima trabaja a lo largo de toda la molécula separando el ADN. Cada hélice copia a la otra, supervisada por enzimas especiales. La sopa orgánica dentro del núcleo contiene muchos nucleótidos sueltos. La enzima reconoce un nucleótido que se aproxima y lo fija en su lugar, reproduciendo otro escalón en la hélice doble. Cuando el ADN se está duplicando en una de las células, unas cuantas docenas de nucleótidos son añadidas cada segundo. Miles de estas enzimas pueden estar trabajando en una determinada molécula de ADN. Cuando algún nucleótido no encaja, la enzima lo hace a un lado. A esto se le llama corrección de pruebas. En el caso raro de un error de corrección de pruebas, un nucleótido equivocado se adhiere y un pequeño cambio fortuito ha tomado lugar en las instrucciones genéticas. Una mutación ha ocurrido. Esta enzima es una molécula bastante pequeña, pero atrapa nucleótidos, los ensambla en el orden correcto, sabe corregir pruebas, es responsable en la forma más fundamental de la reproducción de cada célula y cada ser sobre la Tierra. Entonces, tenemos unos mecanismos de defensa para que nuestras células no se conviertan en células tumorales. El primero que ustedes observaron ahí son las enzimas catalizadoras, que son las que corrigen, como decía Carl Sagan en Cosmos, que hacen la corrección de la prueba, ven que sea la base púrica o purínica correcta y la pegan al ADN. Otro de los mecanismos de defensa es que la mayoría de estas mutaciones son mortales para las células que se producen. Se producen una o dos mutaciones y desafortunadamente no, para la célula tumoral no sobrevive. Y por último, nuestro sistema inmune. Aquí podríamos entrar en un tema que es mucho más largo, pero nuestro sistema inmune es capaz de identificar muchas células tumorales. Desafortunadamente, cuando hay múltiples estímulos y mutaciones, esto puede escapar y es cuando se nos representa el cáncer. Entonces, es difícil atribuirle una sola causa al cáncer. Pero este estudio, realizado por la Universidad de Harvard en 1997, ubicó los principales factores de riesgo para que una persona sufra cáncer. Como ven ustedes, el tabaquismo, una dieta inadecuada y obesidad y una vida sedentaria corresponden a un 65% de todo génesis de cáncer. El tabaquismo es nuestro principal enemigo. Es causal de aproximadamente unas 6,5 millones de muertes entre cáncer y otras enfermedades. Es algo que debemos combatir. Y desafortunadamente estamos viendo una nueva epidemia, que es la epidemia del sobrepeso. Se calcula que en muchos países
70% de la población tiene sobrepeso. Eso por la falta de actividad física y por el consumo inadecuado de grasas y carbohidratos. Los que ven en rojo son los factores ambientales que pueden causar cáncer. Está la contaminación, está las radiaciones ionizantes. Pero además, este tipo de formas ambientales o este tipo de carcinógenos ambientales vamos a entrar a definirlo. Es una sustancia que, clasificada como carcinógeno por la capacidad que tiene de dañar el ADN de las células, que vieron, nuestras células se duplican, normalmente entran en una fase que es síntesis, donde empieza a producirse, después en un G1, que es un crecimiento donde se duplica, después en un G2 y por último la mitosis. Estas sustancias se pueden encontrar en el aire, el agua, los alimentos. Cuando la cantidad de esta exposición es elevada y duradera, aumenta el riesgo de producir cáncer. Como les dije antes, la exposición a carcinógenos múltiples va a llevar a duplicaciones que pueden escapar al control de nuestro sistema inmune y de nuestros sistemas de reproducción celular. Entonces, existen variados factores en el medio ambiente capaces de provocar o de facilitar la carcinogénesis. Algunos de ellos son ambientales, como las radiaciones, entre ellas la ultravioleta, microorganismos, sustancias químicas naturales producidas por organismos vivos, minerales como el asbesto, que se utiliza industrialmente, y la radioactividad natural. Todas estas sustancias son naturales, pero existen muchas que son producidas por el ser humano y que ese incremento indirectamente lleva a ese impacto de esas sustancias en el medio ambiente y por ende llegan a nuestro organismo, como los subproductos de la combustión del petróleo, entre ellos dióxido de carbono que se produce en grandes cantidades en fábricas y por los automóviles, sustancias químicas artificiales, aditivos, desafortunadamente los pesticidas que se utilizan mucho en la agroindustria o en la producción industrial de alimentos, llegan a nuestro organismo y pueden modificar nuestro ADN. Algunas drogas, medicamentos y en muy pocas ocasiones las modificaciones atmosféricas. La OMS, que ya ustedes la han visto que está sobreexpuesta por el tema del coronavirus, ha clasificado 107 sustancias, mezclas y situaciones de exposición como carcinógenos para el ser humano. Pero existen muchos factores que se deben conjugar, o sea, no es que usted se pone en contacto con el asbesto y le va a dar cáncer. Tiene que ver porque el cáncer usualmente es multifactorial. Entonces, para que una persona desarrolle cáncer, tiene que ver la cantidad y la duración de la exposición a las sustancias carcinógenas, los antecedentes genéticos. ¿Por qué? Porque por alguna circunstancia hay unos genes que predisponen a que haya mutaciones más. Y el estado inmunológico, que no esté en perfecto estado, puede dejar que escapen este tipo de células que no son iguales a las nuestras. ¿Qué entidades vigilan esto? Hay dos organizaciones que son, porque no es que cualquiera diga esto es carcinógeno. Es el Programa Nacional de Toxicología, conocido como el National Toxicology Program, NTP, son sus siglas en Estados Unidos, y que depende del Departamento de Salud de los Estados Unidos. Y el otro es la Agencia Internacional de Investigación por Cáncer, que es la IARC, que es la International Agency for Research on Cancer. Estas dos entidades lo que hacen es estudiar toda la evidencia científica disponible de exposiciones en seres vivos, sobre todo en cobayos o especies, y si esto anticipa saber si esta sustancia tiene un efecto carcinógeno en los seres humanos. Después de reunirse esa cantidad de científicos, evaluar lo que existe como evidencia, ellos sacan unos listados. El último que sacó fue en el 2016,
la National Toxicology Program. Y en ella muestra, estos listados son totalmente gratis. Usted puede entrar, poner ese número o ese nombre y le va a mandar a esa página y está disponible para quien quiera bajarlo. Entonces, ellos evalúan que son conocidas sustancias como carcinógenos humanos que posiblemente causen carcinogénesis y con bajo riesgo. Y este es el listado, este es el último listado que ellos sacaron en el 2016, donde aparecen 121 sustancias que pueden estar acusadas con mucha evidencia de carcinogénesis. Este es el listado de ellos. Le digo, la que tienen alta probabilidad de ser carcinógenos. Aquí tenemos y dónde termina este listado. No se los empiezo a leer, el listado es largo. Ven que el tabaco es tanto el que fuma como el de segunda mano o el que lo absorbe porque vive con fumadores. Y la IARC, que es la International Agency for Research on Cancer, tiene un listado que va desde un grupo 1 que es carcinógeno para seres humanos, que tiene 121 agentes, un grupo 2A que es probablemente carcinógeno, un grupo 2B que puede ser carcinógeno para seres humanos y un grupo 3 que no es clasificable. Entonces, ellos tienen evaluadas alrededor de más de 1000 sustancias y esta es la clasificación que le dan. Oh, sorpresa, cuando yo empecé a buscar este tipo de listado. Observan aquí aloe vera, el extracto, que es una clasificación 2B, o sea, tiene un riesgo, pero tiene riesgo de carcinogénesis. Aquí tenemos otras sustancias que son carcinogénesis tipo 1, que son totalmente identificados como riesgos de producir cáncer. Voy a entrar a mencionar las que posiblemente estemos más en contacto con ellas. Está el alquitrán de hulla o residuo de alquitrán de hulla. Es un derivado del carbón. Nosotros aquí tenemos una industria extractiva que basa su ganancia en el carbón. Tenemos grandes minas de carbón y es utilizado para producir energía. Pero es un producto de baja calidad, de un carbón de baja calidad conocido como coque. Este residuo de alquitrán es un líquido espeso de color negro y que es un remanente de la destilación del alquitrán de hulla. Se usa para producción de sustancias químicas refinadas, algunas bolsas, productos de alquitrán de hulla como la creosota, el residuo. Se usa también para revestimientos, para evitar de que se te inunde el techo, protegerte de la humedad, en pinturas, en pavimentos, como el asfalto, y aglutinante como productos de asfalto. ¿Qué carcinógenos o qué tumores puede aumentar el contacto prolongado con este tipo de sustancias? Está el cáncer de piel, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de riñón y cáncer de vías digestivas. Seguimos con el asbesto amianto. Ahora hace poco se sacó una legislación, le voy a hablar de ella. El asbesto es un grupo de minerales fibrosos que se están presentes en la naturaleza y son resistentes al calor y la corrosión. El asbesto se usa en productos comerciales a prueba de fuego, algunas sustancias para proteger de incendios y de aislamiento de frenos de automóvil en los techos, los famosos Eternit, y materiales para paneles de yeso. Está implicado en dos tumores. El asbesto usualmente se puede, sobre todo en los trabajadores, se puede absorber por vía pulmonar, ya que las partículas son pequeñas y se asocian con cáncer de pulmón y un raro tumor, pero altamente mortal, de la pared de los pulmones, que es el mesotelioma de pleura. Después de mucha lucha, es más, vimos aquí una de las pacientes que sufrió de una silicosis y de un mesotelioma, defender la necesidad de prohibir el asbesto, se sacó una ley, pero casi a las patadas, que nuestro Congreso y nuestros gobiernos desafortunadamente no hacen o legislan para la gente, sino para muchas personas que se benefician de ello.
la ley 1968 del 11 de julio del 2019, que no es que mañana o pasado mañana van a acabar el asbesto, sino que pone aproximadamente entre 5 o 7 años para acabar con el asbesto, pero tenemos una ganancia. A partir de la legislación no se puede importar ningún artículo que tenga asbesto. Emisión por la combustión de carbón en los hogares. No quiero hablar de los asados, esos que sí se hacen con mucha frecuencia, pero sobre todo en espacios cerrados. Quemar carbón dentro de una vivienda para calefacción o preparación de alimentos produce partículas y gases que contienen una cantidad de sustancias químicas dañinas como el benceno, el monóxido de carbono, formaldehído, hidrocarburo aromático, policíclico. En muchos lugares del mundo, sobre todo en ciertas regiones de China, y aquí que mucho que se cocinaba con leña, mucho que se cocinaba con carbón, lo cual hemos logrado a través de llevar el gas natural a los hogares, pero muchos de los pacientes que vi en algún momento, esos carcinomas de pulmón, son orinados por cocinar con carbón o con leña. El polvo de sílice es una sustancia natural que se encuentra en roca, suelo, arena, también en el mármol, en piedra coralina, y que los trabajadores de estos, que muchos, sobre todo en nuestras zonas cálidas, no utilizan las mascarillas apropiadas, absorben este tipo de polvo, y esta exposición continua en entornos industriales o ocupacionales va a causar una enfermedad que se llama silicosis y que, potenciada con el tabaquismo, puede aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. Entonces, tenemos que tener claro que si trabajamos con cualquiera de este tipo de sustancias, deberíamos utilizar las mascarillas adecuadas para protegernos por evitar este tipo de daño. La última es el tricloroetileno, que es una sustancia química orgánica líquida que es incolora y volátil, no se ve y se encuentra mucho en el ambiente. Se encuentra y se crea por síntesis química, se usa para producir refrigerantes y otros hidrofluorocarburos como los disolventes para quitar la grasa de equipos metálicos. Como es volátil, se encuentra en el aire y se aspira rápidamente. Se descompone lentamente en el medio ambiente durante mucho tiempo y al descomponerse va a estar presente mucho tiempo y pasa fácilmente a través del suelo y puede acumularse en el agua. Como hablaba Joan, hay muchos productos que son naturales más no orgánicos. Para que sea orgánico tiene que haber una protección del agua en la cual le llega ese tipo de alimentos. Y está implicada en cáncer de riñón, en linfoma no Hodgkin y en hepatocarcinoma. Durante mi carrera como profesor, he utilizado el cine como herramienta educativa. Considero de que ahí se pueden ver una cantidad de circunstancias que la vida real no nos permite. Y quiero recomendar 3 películas que tratan sobre carcinogénesis y medio ambiente. Tenemos Seabook, protagonizada por Meryl Streep y Kurt Russell, unas chicas que trabajan en minería, aparte de verse acosadas por sus compañeros de trabajo, son afectadas por ese alquitrán de hulla o por ese polvo de carbón y presentan enfermedades relacionadas con ello. 2 películas que tienen que ver con contaminación por parte de empresas con material como tricloroetileno, una acción civil protagonizada por por John Travolta y Julia Roberts protagoniza Erin Brockovich, donde ambos defienden unas poblaciones que fueron afectadas por industrias que no hacían un adecuado desecho de sus residuos tóxicos y ellos iban a parar a los acuíferos donde contaminaron a las personas y se ve la clara acción en los cánceres que sufren esta gente. Las conclusiones son: 7 de cada 10 cánceres tienen que ver con hábitos no saludables.
sea, si nosotros queremos empezar una lucha adecuada, tenemos que cambiar ciertas cosas. No consumir cigarrillos, las dietas inadecuadas, ricas en grasas, en carbohidratos que llevan a la obesidad y escasas de fibra. Se considera que el ejercicio, en la hora de que la gente empiece o decida hacer ejercicio, todo en el mundo, nosotros dejaríamos primero de contaminar muchas cosas porque nos moveríamos por nuestro propio medio y no por automóviles. Segundo, la expectativa de vida, si esa decisión se toma, puede modificarse en muy poco tiempo, hasta 5 años. A pesar de lo que podría, menos del 10% de los cánceres son por factores ambientales, pero estas cifras pueden empeorar si aumenta la contaminación ambiental, la cual estamos viendo que nos está agobiando, produciendo el efecto invernadero, pero a la vez enrareciendo el aire de las ciudades del mundo. Como medidas de salud pública son más efectivas, uno, combatir el tabaquismo. Lo primero que debemos hacer es evitar que los niños adquieran ese mal hábito. Desafortunadamente se adquiere a los 12, 13, 14 años, donde la manada presiona, y nosotros podríamos, o sea, luchar contra él desestimulando el uso desde la infancia, hablándole a los niños sobre los daños que produce el tabaco. Sí hay un poco que se ha hecho y las tasas de fumadores han bajado desde un 25% en la década de los 80 a un 14 a 15%, pero todavía tenemos alta tasa de tabaquismo. Debemos luchar contra la obesidad, o sea, una alimentación sana, con escasas grasas, promover la actividad física y disminuir el consumo del alcohol. Esas 4 medidas nos llevaría tal vez a disminuir casi en un 40% las cifras de cáncer a nivel mundial. Triste saber de que hay cómo combatirlo y triste saber que no se hace lo adecuado. Pero por nuestra salud y la de nuestro planeta deberíamos proteger el medio ambiente. Vi ejemplos maravillosos de recuperar las basuras y convertirlas en tierra y en abono para sembrar. Ejemplos maravillosos como el de las huertas en las ciudades. Eso nació en medio de la guerra en las ciudades europeas y afortunadamente todavía hay gente que coge la antorcha y sigue luchando para que esto lo hagamos. Estas huertas nos podrían garantizar a nosotros menor contaminación porque no tenemos que traer productos de lejos y aparte de eso darnos la alimentación esa orgánica que todos nos merecemos. Espero que haya aprovechado, agradecer la invitación y a la orden para cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias. Ahora sí, ¿me escuchan? Parece que está como lento el acceso al micrófono.
Doctor, excelente su participación. ¿Me escucha, verdad? Active su micrófono. Ya te escucho, Ahora, sí. Nos habían cortado. Nos habían cortado, no nos dejaban hablar. Me encantó esa analogía que comentó acerca de Carl Sagan en su documental espectacular de Cosmos, porque parece ser que el cuerpo humano funciona de una forma muy parecida a como funciona el universo, o sea, somos como una réplica. Y evidentemente, como dice el dicho, si un planeta está sano, pues sus seres humanos están sanos también. Él decía, él decía que Carl Sagan, que nosotros somos polvo de estrellas. Por ende, debemos funcionar como funciona el universo. ¡Qué belleza! Esto es una cosa muy, muy hermosa. Un consejo a todos los que puedan, Cosmos está disponible en YouTube y es fácil. Pónganle a sus hijos, en caso mío a los nietos, y eso los va a hacer amar nuestro pequeño punto azul pálido. Muy bonito, sí. Hace falta recuperar todas estas cosas en estos tiempos de ahora que los intereses se han desviado hacia otros temas. Pero bueno, se irá logrando con un trabajo bien disciplinado para promover todas esas cosas que se han olvidado. Estuve pendiente del chat de YouTube y nos dejaron 3 preguntitas a ver si estamos a tiempo de poderlas realizar aquí al doctor. Nos preguntan, ¿cualquier persona tiene acceso a esos listados acerca de todos esos factores, componentes que son causantes del cáncer? Esos listados que mostró esas páginas. ¿Cualquier persona puede ingresar y hacer esa consulta? Sí, se puede ingresar. Uno es la NTP, y lo ponen así, ntp.org, o IARC.org. Están disponibles y en la IARC están en español, o sea, usted puede ingresar en español. En la NTP, como es para Estados Unidos, está en inglés, pero muchos de nuestros computadores pueden traducir y la verdad es que se entiende bien el tipo de sustancias. Perfecto. También nos preguntan, ¿qué plantas naturales, obviamente, pueden colaborar para el tratamiento del cáncer? ¿Tiene conocimiento de algunas plantas? En general, más que para tratamiento, una dieta rica en fibra, abundante consumo de verduras y frutas nos previene. O sea, a nosotros usualmente nos acosan ¿y cuándo van a curarlo? A mí yo siempre les contesto, ¿y cuándo van a portarse bien? ¿Cuándo van a consumir abundante fibra? ¿Cuándo van a dejar de consumir grasa? ¿Cuándo se van a parar de ese sofá a hacer ejercicio o a no fumar? En general, algunas plantas tienen algunos efectos para disminuir los efectos de la quimio. Enseñado de pacientes, las pacientes cuando se pone una quimioterapia, el sabor queda como metálico por unos días. Y pacientes me han enseñado, no aparece en ningún libro, doctor, yo agarro conchitas de mandarina y la mastico y eso me varía el sabor. Entonces, no hay plantas que curen cáncer. Hay plantas que ayudan a manejar los efectos deleterios de algunos de los tratamientos. Y hay plantas, casi todas las que consumimos, nos protegen del cáncer. Antes de empezar tratamiento, deberíamos hacer lo que debemos hacer. Como le dije en las conclusiones, da grima que sepamos qué hacer y no hacerlo. Entiendo. Bueno, y la última pregunta que me hacen es, ¿qué productos de uso diario cree usted que a largo plazo podrían ocasionarnos cáncer? De uso diario, supongo que es uso personal. Bueno, tanto fuera de lo que ya vimos. Ya eso ha ido mejorando en el sentido del talco, es uno de los que se ha demostrado su carcinogénesis. Es más, varias empresas de estas han sido condenadas a pagar altas indemnizaciones a los afectados. Muchos de los fluorocarbonados, o sea, estos de los aerosoles,
que tienen perfumes y esas cosas también pueden tener carcinogénesis. El asbesto, que lo tenemos presente en los techos y en los frenos de los automóviles, también tiene un efecto carcinogénico. Y el peor, el tabaco, fumar. Fumar es el causante de 3 de cada 10 cánceres. O sea, porque no solo pulmón, están los aerodigestivos, riñón porque se elimina por vía urinaria, vejiga, páncreas, estómago. Entonces, ese es el enemigo. O sea, si ustedes tienen en su familia un fumador, por favor, traten de disuadirlo en buena forma. O sea, ya la mala forma es coserle la boca, pero traten de disuadirlo. Es causal de casi 2 de cada 10 muertes a nivel mundial. Increíble. Y una última cosita, sacamos como conclusión que mejor ir más que a lo natural a lo orgánico. Es mucho mejor en el sentido de que no se utiliza la agroindustria para optimizar la producción de plantas, utiliza pesticidas en los cuales desafortunadamente van a permanecer en la planta y por mucho lavado que uno le haga, van a estar ahí. Entonces, es mucho mejor. Por eso las huertas caseras en las cuales usted tiene el control de lo que consume, es casi volver a ese inicio que nos va a proteger. Yo después de escucharlo a ustedes, yo la primera decidí comprar unas lombrices, ya yo tengo mi producción de humus y yo no le he hecho ningún tipo de abono ni a mis florales ni a mi huerta. Y producen flores y la capacidad de reproducción. Aparte, ayudan a eliminar algo de la basura que se pueden comer esas lombrices. Entonces, cada uno poco a poco puede hacer algo por mejorar nuestro entorno, por mejorar nuestro planeta. Debemos cuidarlo, es el único. Yo no quiero comer papa abonada por el popó de Matt Damon en Marte. Yo quiero comérmela de aquí. Ok, perfecto. Les voy a contar algo que antes de que lo conociera ustedes, yo soy profesor de bioética y de oncología. Y mi tema incluye bioética al final de la vida, pero incluye el tema de bioética y ambiente. Pienso de que los médicos, una forma también de hacer salud es conservar nuestro planeta lo más sano posible, sobre todo ahora que nos damos cuenta que con el calentamiento global, Colombia y Cartagena específicamente por estar a nivel del mar va a sufrir mucho. Y yo los tenía 6 meses a los alumnos, en el primer día de clase de bioética los ponía a sembrar un arbolito. Y les calificaba, era una parte de la nota en la última clase. Ellos tenían que mandarme cada mes con una foto de periódico para que no cambiaran el árbol, la fecha y cada foto de árbol. Algunos me encuentro, eso lo estoy haciendo desde 2001 más o menos. Doctor, yo ya no me califica, pero yo sigo sembrando un arbolito todos los años. O sea, nosotros, cada uno, en la forma en que podamos, tenemos que motivar a las personas a cuidar nuestro único hogar. No se me va a encharcar los ojos, ¿no?